Bien, le damos las gracias a nuestro Dios y Padre. Hoy vamos a hablar de un mandamiento, de la ley moral de Dios, que es el cuarto mandamiento, que nos habla del uso de este día para el Señor nuestro Dios, cómo debemos usarlo, porque este día es un día especial, no es un día como los otros 6, es un día que Dios ha determinado que sea especial, y por lo tanto debemos saber qué es lo que Dios nos pide para este día. Van a ser unas cuantas sermones acerca de este día, pero hoy vamos a empezar con una introducción que sería ¿cuál es el propósito de este día? Vamos a leerlo otra vez, lo hemos leído ya cuando hemos leído la ley, pero vamos a Éxodo 20, versículo 8, dice: acuérdate del día del Sabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el 7º día es Sabbat, para Yahvé tu Dios. No harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por tanto, Yahvé ha bendecido el día de Sabbat y lo ha santificado. Hasta aquí es lo que nos dice la ley moral acerca del cuarto mandamiento. El Señor nos muestra su amor, el amor que Él tiene para con su pueblo, estableciendo un día especial, estableciendo un día en que los suyos, sus hijos, pueden sin ningún impedimento disfrutar de la comunión con Él, tanto en la iglesia, cuando venimos aquí a adorarle a Él, como luego en nuestra intimidad. Es un día que Dios ha apartado para que podamos disfrutar de este día. Es un día que su pueblo pueda deleitarse de las bendiciones espirituales que generosamente Él nos da por su gracia. En 4 palabras, ¿cuál es el propósito del día del Sabbat? Es un día que Dios ha puesto para que el pueblo de Dios pueda gozarse en Dios y para que podamos recibir esas bendiciones espirituales que Él ha prometido a todos aquellos que guardan este mandamiento adecuadamente. No todos los hombres le dan la misma importancia con respecto a este día, ni al uso que debemos darle al mismo. No todos los hombres consideran que es un día especial, no todos los hombres consideran que es un día que Dios ha establecido para su propia gloria. Ellos creen que este día fue instituido solo para los judíos y que por lo tanto era para el pueblo judío en aquel tiempo que debían de guardarlo. Y también tenemos a aquellos antinomianos que niegan toda la ley moral de Dios, niegan que tenga eficacia para nosotros en el día de hoy, niegan la vigencia de la ley moral y por lo tanto para ellos los antinomianos este mandamiento, como los otros 9 restantes, no tiene validez para el cristiano del Nuevo Testamento. Ya dijimos en su tiempo que esto es una falsedad, que la ley moral siempre está vigente porque la ley moral representa el carácter y la voluntad de Dios para con los hombres, cómo debe vivir el hombre por ser el creador, o sea, por ser la criatura de Dios, y cómo Dios exige a ese hombre que Él ha creado cómo debe de vivir y entregar su vida a nuestro Dios y vivir para Él. Sin embargo, todos sabemos que por causa del pecado eso no es posible. No es posible que el hombre pueda cumplir con los 10 mandamientos del Señor. Estos antinomianos niegan, por lo tanto, la vigencia de la ley moral. Pero igualmente también están los legalistas, ¿os acordáis? Que es aquella mente farisaica de aquellos que cumplían la ley, tratando de buscar con ella la salvación, tratando de salvarse a través de guardar los mandamientos de Dios. También dijimos que esto era un error, porque nadie puede salvarse cumpliendo los mandamientos de Dios. Así que ni los antinomianos ni los legalistas están en el punto donde deben estar respecto a la ley moral de Dios. Así que aquellos fariseos que usaban la ley como método de salvación y tantos hombres que buscan hoy en día el guardar la ley, el guardar los mandamientos para salvarse, están en un profundo error. Perdieron el propósito, perdieron de vista el propósito por el cual Dios instituyó este día. Por eso es importante que nosotros sepamos para qué Dios instituyó el día del reposo, el día del Señor para los creyentes.
Los fariseos, sabemos, como hemos leído en la lectura del Nuevo Testamento, añadían mandamientos, tradiciones sobre la ley moral de Dios, y lo hacían de tal manera que aquella ley era una carga para todos aquellos que de un corazón sincero buscaban a Dios, porque no solo tenían los mandamientos de Dios, que Dios ha dado a todos los hombres para su propio beneficio, para el beneficio de los hombres, pero como aquellos añadían tantos y tantos mandamientos humanos, aquello se hacía insoportable, no podían llevarlo a cabo. Por lo tanto, era una carga y un día, y era un fastidio tener que llevar con aquella cantidad de mandamientos humanos que habían añadido a la ley moral de Dios. Por eso vemos a Jesús, a nuestro Señor Jesús, tantas veces en las controversias con los fariseos hablando de la ley. Por eso nuestro Señor Jesucristo estaba siempre enseñando a sus discípulos y enfrentando a los fariseos y a los escribas y a los ancianos con aquellas tradiciones. Y hemos visto como, por ejemplo, por aquellos discípulos que no se lavaron las manos antes de comer, y aquello era un mandamiento de hombres, que se tenían que lavar muchas veces antes de comer. Era un mandamiento de la tradición, no del mandamiento de la ley de Dios. Y Jesús les reprueba y les dice que eso no era parte de la ley moral de Dios, sino que era tradición de los hombres. Y les pone el ejemplo de cómo los hombres mismos negaban la eficacia del mandamiento cuando no ayudaban a sus padres, porque decían que lo que tenían era para dárselo a Dios y no para los padres. Y Jesús les dice: estáis invalidando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea que vemos a nuestro Señor Jesús que continuamente estaba con los fariseos tratando de enseñarles, tratando de reprobarles, de dejarlos al descubierto de sus maniobras contra la ley, que añadían más y más mandamientos. Y con el cuarto mandamiento hicieron lo mismo. En el cuarto mandamiento pusieron muchos mandamientos de hombres ahí, de tal manera que negaban que se pudieran hacer cosas que eran legales o prohibían cosas que ciertamente eran para el pueblo de Dios. Y ponían tantas cargas sobre ese día que en vez de ser un día de gozo y deleite para el creyente, para aquel que creía en Dios, llegó a ser una carga también, porque era un día de tristeza y de oprobio por cuanto no podían cumplir con aquellos mandamientos de los hombres. Y el mismo Señor Jesús nos vuelve aquí otra vez a hablar de la necesidad que tenía de limpiar aquel mandamiento, de todo mandamiento humano, para dejarlo otra vez y enseñarnos otra vez cuál era el propósito original de Dios cuando instituyó el día de reposo. Porque esa es la manera de entender para qué debemos nosotros guardarlo. Y muchas de las dudas que tenemos hoy en día de si debemos guardar el día de reposo sí o no, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, todo eso se desvanece cuando entendemos por qué Dios instituyó este día. Así que todas esas preguntas que tenemos en cuanto al día de reposo seguramente se vayan desapareciendo en cuanto a la medida que vayamos entendiendo por qué Dios puso e instituyó, estableció este día de reposo. Como decía, no es un día que sea una carga para el que cree y tiene su fe puesta en Dios, sino todo lo contrario. Es un día para que podamos gozar, deleitarnos en nuestro Dios. Este es el propósito original por el cual Dios instituyó este día, para que pudiéramos complacernos y deleitarnos y regocijarnos en el Dios que nos ha dado nuestra fe. Así que vemos que Cristo no abolió este mandamiento, sino todo lo contrario, como hizo con todos los demás mandamientos. Él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla y a darle cumplimiento. Él no aprobó ninguno de los mandamientos de Dios. Y este cuarto mandamiento tampoco. El Señor Jesucristo quería que los suyos pudieran gozarse en este día otra vez, tal y como fue el propósito de Dios cuando lo instituyó. Por eso dice que el Señor, decíamos hace poco, que una de las marcas de los creyentes del Nuevo Testamento es que Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que podamos amar la ley de Dios y caminar en ella. Esa es una marca de los creyentes del Nuevo Testamento. Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que amemos el obedecer la ley moral de Dios y para que podamos caminar en ella. No de una manera perfecta, pero sí tener el anhelo de agradar a Dios a través de nuestra obediencia a la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos.
Pero nuestra obediencia a los 10 mandamientos no debe ser una obediencia farisaica, como hacían aquellos que buscaban la salvación a través de la ley. No, para nosotros no es así. Nosotros obedecemos la ley no para que alcanzar la salvación. Somos salvos ya por la gracia y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto ya no lo puede quitar nadie. Somos salvos, hemos sido salvados ya y hemos sido declarados justos. Por lo tanto, ya no hay más condenación para los que tienen su fe puesta en el Señor Jesucristo. Lo que ocurre es que la ley moral de Dios es para el creyente que entiende cuál es el propósito de esta ley, es la forma de vivir adecuadamente para Dios y de demostrarle que ama a Dios y demostrar que ama el obedecer a Dios y dar y ofrecerle a Dios una vida digna tal como Él nos ha mandado. La ley se convierte para nosotros en un medio para mostrar el amor que tenemos a Dios, no en una carga para que tengamos que cumplirla para poder ser salvos, porque esa no es la opción que tenemos nosotros. Nuestra opción es vivir la ley de Dios para agradar a Dios, porque sabemos que eso es la expresión de su voluntad, son los 10 mandamientos. Nosotros debemos caminar en ella simplemente para demostrar que amamos a Dios y para santificarnos. Así que Mateo 5, 19 y 20 dice: por tanto, cualquiera que suprima uno de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y ahora dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, 19 y 20. Aquí vemos como Jesús, nuestro Señor Jesús, nos dice que no podemos ser o imitar a los fariseos en cuanto a la ley, en cuanto a la obediencia a la ley. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Y para nosotros esa debe ser nuestra forma de vivir, que nuestra justicia, que nuestra rectitud, que nuestra forma de entender la ley no sea como la de los fariseos, que la cumplían solo parcial y externamente. Tenemos que cumplirla de corazón, con el deseo de cumplirla, con el deseo de agradar a Dios, con el deseo de santificarnos, pero no como los fariseos. Por eso dice Jesús que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos, porque eso significaría que no tendríamos amor para con nuestro Dios si no andamos en la ley de Dios. Así que nosotros, la obediencia fluye de un corazón regenerado. Para los creyentes, para los cristianos, la obediencia a la ley y el amar la ley surge de un corazón que ha sido transformado por Dios, que ha sido regenerado por Dios. Y es por eso que nosotros podemos amar la ley de Dios, porque hemos sido regenerados en nuestro corazón. Nuestro corazón, que antes tenía pensamientos y deseos de pecado, ahora ha sido transformado y nuestros anhelos y nuestros afectos son para con Dios. Por lo tanto, también son para que amemos y anhelemos cumplir la ley de Dios. Así que lo que nos mueve a nosotros los creyentes es un deseo profundo de agradar a nuestro Padre que está en los cielos. Y también saber que nuestro gozo y nuestra paz y nuestra felicidad consiste en hacer lo que Él nos manda. Para un creyente, para un cristiano, no hay mayor gozo que el hacer lo que Dios nos manda. Lo que Dios nos manda en sus mandamientos es un gozo para el creyente el poder hacerlo. Y tenemos la capacidad porque tenemos el Espíritu Santo. Y este es el secreto, o uno de los secretos de la felicidad para el creyente, poder hacer lo que Dios le manda. Pero vamos a ir un poquito más en profundidad a estudiar cuál es el propósito original de Dios cuando instituyó el día de reposo. Vamos a ver en primer lugar en Génesis 2, cuándo fue instituido este día. Génesis 2, del 1 al 3.
Génesis 2, del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el día séptimo Elohim acabó su labor que había hecho. Y en el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. Bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Elohim de toda su obra que había creado al actuar. Bien, aquí vemos un par de cosas interesantes, importantes. En primer lugar, el ejemplo que Dios nos da. El ejemplo que Dios mismo nos da a nosotros de cómo Él actuó después de haber creado todas las cosas. Vemos su ejemplo, lo que Él hizo después. Y por otro lugar, vemos también lo que Él declaró en referencia a este día de reposo, lo que Él dijo sobre el día. Pero vamos a estudiar primero un poquito lo que es la primera parte, cuál fue el ejemplo que Dios dio para nosotros en cuanto al guardar el día de reposo. Cuando se dice que Dios reposó, está diciendo que Dios cesó. Es una palabra que significa cesar de hacer, cesar de actuar. No tanto significa el no hacer nada, sino significa cesar de hacer algo. Y cuando Dios dice, que la palabra de Dios dice que Él cesó de la obra que estaba haciendo, después de haber acabado los cielos y la tierra y todo su ejército, Él está diciendo no que ya no, a partir de ese momento ya no hizo nada, sino que ya quedó sin hacer ningún trabajo. Lo que está diciendo es que Él cesó la obra que Dios quería hacer. Acabó con esa obra que Él había determinado hacer, crear, que era toda la creación de todas las cosas que vemos, así los cielos como la tierra, y todo lo que es visible, lo invisible, y todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Esa es la obra que Dios hizo en 6 días. La creación de Dios fue en 6 días. Y al séptimo reposó. Pero digo, este reposo no significa que Él dejara de actuar, de trabajar. Sabemos que Jesús dijo en cierta ocasión que Dios trabaja hasta ese momento y Él también trabajaba. Claro que es que Dios ya no trabaja para crear. Dios acabó su obra, dice que acabó la creación. Ya no hay nada más que crear. Dios lo creó todo del día 1 al 6. Ya no hay más creación que hacer. Él lo acabó todo. Pero es que los hombres han descubierto una nueva especie de planta que nace en no sé qué montaña, o una nueva especie de animal que se ha descubierto, que es nueva, que no estaba categorizada. Sí, ciertamente es posible que los hombres descubran unas cosas nuevas que no habían visto hasta ese momento. Pero eso no significa que Dios las haya creado después de la creación. Significa que el hombre las ha descubierto ahora. Pero ya estaban, porque nada hay nuevo debajo del sol, decía el predicador. Todo lo que hay, Dios lo creó del día 1 al 6. Y si descubren una planta nueva, un animal nuevo, ya estaba ahí desde el principio. Lo que pasa es que los hombres los han descubierto ahora. Pero no significa que Dios la haya creado después de esos 6 días. Así que Dios cuando reposó no significa que quedara inactivo. Dice Isaías 40:28. Isaías 40:28, hablando de Dios, dice: ¿acaso no sabes? ¿Acaso no lo sabes? ¿Lo has oído? Yahvé es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Así que Dios no tuvo necesidad de reposar después de haber hecho la creación porque estuviera cansado. No era ese el propósito del día de reposo para Dios. No era el que Él estuviera cansado o fatigado. Dice aquí Isaías que Él ni se cansa ni se fatiga. A Él hizo una creación, un universo. Pero si hubiera hecho 1.000.000 de creaciones como esta, sus fuerzas hubieran estado intactas igualmente, porque no se cansa ni se fatiga. Sin embargo, reposó, cesó de su obra. Y esto es un ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros. Es un mandamiento expresado por su ejemplo. Nosotros debemos imitar y somos imitadores de Dios. Y cuando Dios hace algo, nosotros debemos hacerlo.
Y para eso Él reposó, porque el día de reposo es para nuestro bien y debemos invitar a Dios para tener este día en forma muy especial, para reposar de nuestras labores que tenemos como cotidianas del día primero de la semana hasta el penúltimo, y el primer día de la semana es para el Señor, es el día del Señor. Por lo tanto, 6 días harás toda tu labor, pero el día del Señor es para Él. Debemos imitar a Dios tal como Él hizo, porque Él lo hizo para nuestro ejemplo. Así que Él ni se cansa ni se fatiga. Y decíamos antes que Juan 5:17 Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿En qué sigue trabajando nuestro Dios en nuestro tiempo que estamos viviendo aquí, en esta creación? ¿En qué sigue trabajando Dios? Bueno, Él sigue conservando el mundo que Él creó. Si Él no conservara este mundo ya no existiría. Hubieran chocado un planeta contra otro, galaxias, soles contra soles. Ya no estaríamos en este universo, se hubiera echado a perder simplemente si Dios no lo conservara. Si subsisten todas las cosas aún es porque el poder de Dios está ahí actuando. O sea que Dios sigue trabajando. No a la manera de crear cosas nuevas, sino simplemente conservando lo que ya hizo. Si nosotros aún podemos tener un planeta donde se puede vivir, es por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Pero también sigue interviniendo en la historia de los hombres. Dios sigue interviniendo en la historia de los hombres. Parece ser que algunos tienen la idea de que Dios hizo la creación y luego, como vio que le salió mal, porque el hombre pecó, pues Dios la dejó como si fuera aquel juguete que le das cuerda y lo dejas que funcione solo. Pero eso no es lo que Dios hizo. Dios ya tenía predeterminado todo lo que tenía que pasar sobre esta tierra. Por lo tanto, a Dios no le cogió de sorpresa el pecado del hombre. Eso ya estaba determinado por Dios, y la salvación también. Por lo tanto, no es que Dios le haya cogido por sorpresa la caída del hombre y a partir de ese momento ya Dios se desentendiera de todo lo que Él había creado. No, Él sigue interviniendo en la historia de los hombres por su providencia. Sigue trabajando para que este mundo pueda ser aún habitable y para que aún los hombres sigan haciendo la voluntad de Dios. Y por último, también podemos pensar que Él sigue trabajando, llevando a cabo su plan de redención. Él tiene un plan para salvar a aquellos que Él ha elegido. Y este plan de redención Él lo sigue llevando a cabo. Cada día se convierte en personas para la gloria de Dios, porque Dios los llama a salvación y Dios los justifica para su gloria. Así que Él sigue trabajando en ese aspecto, llevando a cabo el plan de redención, el plan soberano de redención. Pero vamos a ver cuáles son los significados que podemos extraer de este día de reposo. Primero, ya hemos comentado así por encima, declaró con su reposo que la obra creadora de Dios había sido completada. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y esto significa que toda la obra hecha desde el día 1 hasta el 6 se acabó, ya no hay nada más que crear. Al descansar el 7º día, al cesar de actuar, está diciendo que la obra ya había sido acabada. El que los hombres tengamos que hacer con este mandamiento lo que Dios nos dice, y es que si Él no trabajó 7 días, que trabajó 6, hizo toda su labor en 6 días, no en 7, nosotros también estamos llamados a hacer en nuestros 6 días lo que Dios nos ha dado para nuestro llamamiento en esta vida. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer todo lo que es obligado a hacer para el ser humano. Pero Dios nos ha dado ejemplo de que Él, por su descanso, por cesar de obrar, también nosotros tenemos que cesar de obrar un día al menos a la semana. Es generoso, nos ha dado 6 días para nosotros y nos pide solo un día para Él. Un día entre 7, un séptimo de nuestro tiempo,
debe ser para la gloria de Dios y para nuestro gozo y deleite. Para nuestro gozo y deleite. También Dios, cuando reposó, nos enseñó algo, y es el sentido que Él dio a su obra, porque cuando en el séptimo día cesó de obrar, Él se deleitó en lo que había hecho. Él se deleitó en su creación. Él mismo dijo en Génesis 1:31, y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que estaba muy bien. Y fue la tarde y fue la mañana, el día sexto. Y el día séptimo Él se quedó mirando su creación y quedó satisfecho. Se deleitó en toda la creación que había hecho, incluida el hombre. En esa creación también estaba incluida el hombre, y quedó satisfecho, porque todo lo que había hecho era conforme a su diseño, y todo fue perfecto, tal como Dios lo hizo, incluido el hombre. Todo lo que había dicho Dios era perfecto, y por lo tanto Él se deleitó en ese día, se gozó al ver su creación. Así que el año sabático para Dios fue un día, el reposo sabático fue un día para Él de gozo y de deleite y satisfacción. Es como cuando nosotros hacemos alguna cosa que tenemos en el pensamiento, nos ponemos a hacerla y la acabamos y vemos que lo que hemos hecho es todo aquello que queríamos hacer y nos ha salido bien, y podemos usar lo que hemos hecho y nos quedamos satisfechos, ¿verdad? Quedamos, oh, qué bien, por fin he hecho lo que yo quería hacer, por fin he podido arreglar esta situación, este asunto. Esa es la satisfacción que da de haber hecho algo que haya sido para nosotros un reto. Yo no tenía retos, pero no tenía obligación ninguna de crear nada. Él lo hizo todo por pura misericordia y por pura gracia. Él estaba bien antes de la creación y está bien después de la creación. Él no necesita crear nada para sentirse satisfecho. Sin embargo, Él lo creó y quedó satisfecho también. Dios no necesita de nada ni de nadie. En la misma Trinidad, ahí está toda la satisfacción que Dios necesita. No necesita de nada externo a Él. Sin embargo, Él le plació a Dios hacer una creación como la nuestra y poner al hombre ahí. También somos criaturas suyas. Al reposar de aquel día, también Dios mostró el tipo de reposo que Él proveería para el hombre. Dios no creó al hombre para que muriera. Ese no fue el propósito, dijéramos, revelado de Dios para los hombres. El propósito de Dios era que el hombre, una vez superado la prueba, viviera eternamente con Dios. Eso no significa que cuando el hombre cayó le cogiera por sorpresa, ¿verdad? Pero el propósito de Dios es que el hombre viviera eternamente con Dios y pudiera gozar de esa comunión por toda la eternidad. Pero esta obediencia y este reposo que hubiera tenido el hombre durante toda la eternidad, si hubiera guardado el mandamiento que Dios dio a Adán y Eva, estaba condicionado a ese mandamiento. Dependía de lo que el hombre iba a hacer. La responsabilidad era del hombre, de Adán y de Eva, cuando estaban en el paraíso, de pecar o de no pecar, de obedecer o desobedecer. Esa era la responsabilidad del hombre. Tenía que obedecer, aunque Dios en su soberanía ya había predeterminado cuál era la situación en que iba a quedar el hombre y que iba a pecar. Esto ahora es difícil, no podemos entenderlo como debiéramos entenderlo porque estamos en un cuerpo de carne aún y tocados por el pecado. Pero la soberanía de Dios es una cosa y la responsabilidad del hombre es otra, aunque las dos actúen juntas. No podemos entenderlo porque tenemos una mente finita y manchada por el pecado. Pues seguramente cuando estemos en el Señor y estemos en el cielo podremos entender estas cosas. Que Dios es soberano para hacer lo que Él quiere y lo que ha determinado hacer, y que el hombre es responsable de todas sus acciones. Por lo tanto, el hombre no es una criatura que estaba obligada a pecar. En un sentido, el hombre era libre porque tenía libre albedrío, Adán y Eva, y podían pecar o no podían pecar, pero pecar. Y sin embargo, Dios sabía que iban a pecar y ya había determinado cuál era la solución. Ahí estaba el Cordero de Dios
iba a ser inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así que Cristo ya estaba en los planes de Dios antes de que el hombre pecara. Y si estaba ya Cristo inmolado antes de que el hombre pecara, es porque Dios ya tenía previsto que el hombre iba a pecar. Ya tenía la solución antes de que ocurriera la caída. Así que en el día de reposo es para nosotros una especie de montaña en la cual subimos cada semana y podemos mirar a lo lejos y en el futuro y podemos contemplar cuál será nuestro reposo eterno cuando ya estemos con Dios. Es una especie de relax santo cuando después de haber estado toda la semana trabajando, después de haber estado sacando un poco de tiempo de aquí, un poco de tiempo por allá, para hacer nuestra lectura, para hacer nuestras oraciones como hemos podido, con el agobio, con las prisas, sin tiempo, con el cansancio. Eso es lo que nos pasa de lunes a sábado. Pero llega el domingo, llega el día del Señor y Dios nos da todo un día entero para que no tengamos que hacer esas cosas y podamos dedicarnos simplemente a hacer lo que no hemos hecho toda la semana o lo que hemos podido hacer de una manera insuficiente, y es gozarnos en el Señor, es coger la Biblia, poder leerla tranquilamente, es poder orar sin que nadie te presione, es poder coger aquel libro que tenías arrinconado, que tanto bien te hacía, pero que toda la semana no has podido cogerlo, es deleitarse en el Señor. Y Dios ha prometido para ese día una bendición especial para todos aquellos que guardan ese día adecuadamente. Dios lo ha prometido. Lo veremos después. Y por último quiero tocar otro tema, y es que el día de reposo significa que Dios ha establecido para el hombre un patrón, un modelo de cómo debe usar su tiempo. Decíamos que Dios hizo su creación en 6 días, no en 7. Y así es el modelo que tenemos para usar nuestro tiempo. Nuestro tiempo, decimos nuestro tiempo, pero en realidad nuestro tiempo le pertenece a Dios. Sin embargo, como decíamos, Él nos ha dado de los 7 días de la semana 6 para nuestros quehaceres y 1 para Él. Dice Mateo 2:27, Marcos 2:27, dice que Jesús les enseñaba a sus discípulos: el sábado fue instituido para el hombre. El sábado, es decir, el día de reposo, fue instituido para el hombre, no el hombre para el día sábado. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de reposo Dios no hizo el día de reposo para Él. Él no tenía necesidad ninguna de hacer un día de reposo. Lo hizo como para mostrarnos cuál es el patrón, cuál es el modelo en que nosotros debemos dividir nuestro tiempo. Como un ejemplo para nosotros. Así que cuando Él dice que el sábado fue instituido para el hombre, está diciendo que no fue instituido para Dios. Dios no tenía necesidad de reposar. Dios simplemente declaró en el 7º día que su creación estaba acabada, pero además nos mostró el modelo de cómo nosotros debemos actuar con nuestro tiempo o con el tiempo que Él nos da en esta vida. Y es una parte de cada 7 es para el Señor, 6 de cada 7 para nuestros quehaceres. Pero el día del sábado fue instituido para el hombre, por causa del hombre, no por causa de Dios. Dios no nos necesitaba. Los que nos necesitan el día de reposo somos nosotros. Somos nosotros los que necesitan ese día para hacer lo que acabamos de decir, deleitarnos y gozarnos en el Señor. Así que para resumir, vamos a tocar estos 4 puntos, vamos a resumir. Hemos dicho que este día de reposo sabático de Dios es una declaración de que su obra fue completada. Cada vez que nosotros descansamos en el día de reposo, estamos recordando que nuestro Dios y Padre es el Creador todopoderoso de todo cuanto existe y que tiene el derecho absoluto sobre toda su creación, incluyendo nuestras vidas. Eso tenemos que recordarlo cada día de reposo. Dios ha creado todo y es dueño de todo, incluso de nuestras vidas. Eso es un ejemplo de lo que tenemos que hacer en el día de reposo, recordar que Dios en su reposo cesó su obra. Cada vez que nos abstenemos de hacer nuestra voluntad en el día del reposo,
para hacer su voluntad. Y estamos de acuerdo con Él, estamos declarando al Señor: Señor, tú eres mi dueño, Señor, tú eres mi creador, Señor, tú eres quien gobierna mi vida, tuyo soy, mi vida depende de ti, mi vida está en tus manos. Señor, te doy las gracias porque tú me recuerdas que eres el creador de todas las cosas y también mi creador, y no solo mi creador sino también mi salvador. Esa es una oportunidad que tenemos de relajarnos en el Señor cada día de reposo y de recordar estas cosas que entre semana apenas meditamos en ellas. También decíamos que el día de reposo es una expresión de satisfacción y de deleite. Dios se deleitó en su creación, pero nosotros debemos que saber que nuestro deleite es Dios. En el día de reposo tenemos que recordar que nuestro deleite es Dios, no la creación, sino Dios mismo. Eso tenemos que recordar en el día de reposo, en el día del Señor. Así que también decíamos que el reposo es una figura de lo que Él ha preparado para su pueblo y que el día de reposo es un ejemplo que el hombre debe imitar en el uso de su tiempo. Pero decíamos que en Génesis capítulo 2 no solo nos dio su ejemplo al guardar el día de reposo, sino que también expresó en palabras, en acciones, lo que Él quería de este día. Y veamos otra vez a Génesis 2, 1, 3. Vemos la declaración que Dios hizo sobre este día. Más concretamente en el 3. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó. Fijaros, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Dos cosas. Dios bendijo el día séptimo. Dios bendijo el día de reposo. Puso bendición en ese día. Puso una bendición especial en ese día. Lo bendijo Dios. Y también lo santificó. El día de reposo no es para que hagamos lo que queramos, sino para que nos santifiquemos para Dios. Dios hizo dos cosas en este día. Bendijo el día y lo santificó. Vamos a ver en primer lugar qué quiere decir cuando dice que Dios bendijo el día. Para eso vamos al texto que más nos enseña sobre cuál es el propósito del día del Señor, Isaías 58. Es el texto donde más claramente se nos dice cuál es el propósito del día del Señor, del día de reposo para nuestras vidas y la bendición que hay en él. Isaías 58, 13 y 14. Fijaros qué palabras dice el Señor. Si detienes tus pies en el Sabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo, si llamas al Sabbat tu delicia, santo glorioso de Yahvé, y lo honras, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos, entonces Yahvé será tu delicia. Te haré subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque lo habló la boca de Yahvé. Fijaros qué bendición está diciendo aquí Dios sobre los que guardan el día de reposo adecuadamente. Si detienes tus pies en el día de reposo, en el Sabbat, para no hacer lo que te plazca a ti. Es decir, que el día de reposo no lo puso Dios para que nosotros hagamos lo que queramos. Él lo puso para hacer lo que a Él le agrada. Para eso nos dio el día de reposo. ¿Qué me vale venir a la iglesia por la mañana o por la tarde, o por la mañana y por la tarde, si luego el resto del día me voy a la playa o me voy al cine o me voy a cualquier otro sitio? Dios está diciendo que en ese día, si tú lo llamas y detienes tus pies de hacer lo que a ti te agrada y lo dedicas al Señor, Dios va a ser una delicia para ti. Hay bendición en ese día.
Hay bendición en guardar ese día. No solo la mañana o solo la tarde, sino en el día entero. No está hablando de una mañana o una tarde, está diciendo hablando de un día. En el día del Señor. Hay bendición expresa para ti, para mí, si lo guardamos adecuadamente. Hay bendición espiritual, hay mucha prosperidad espiritual en ese día. Y digo prosperidad espiritual, porque también la prosperidad no siempre es cosas económicas y cosas de que tengan valor monetario o valor económico. Estoy hablando de prosperidad espiritual. Ese día está cargado de bendiciones espirituales para aquellos que lo guardan. ¿Por qué hay tantos creyentes? Yo pienso, ¿por qué hay tantos creyentes que van y no van sin gozo, sin paz, como deprimidos? Yo no sé qué clase de vida llevarán, pero sí sé una cosa, que si no guardan el día de reposo, se están perdiendo mucha bendición. Y si ves creyentes que van con gozo y que tienen paz en sus vidas, seguramente están guardando el día de reposo. El día de reposo es una bendición que Dios nos ha dado para que podamos disfrutar de él y recibir mucha bendición. No es una carga, no es un día triste, porque no puedo hacer lo que yo quiera. Al contrario, es un día que Dios me ha dado para que pueda gozarme en él y pueda disfrutar y pueda recibir mucha bendición de Dios, si lo guardo adecuadamente. Ese es el propósito del día de reposo para nosotros. Retener nuestros pies de hacer lo que nosotros queramos y llamar al Sabbat mi delicia. Y no solo delicia, sino que es un día santo, glorioso de Yahvé, y honrar ese día, no yendo mis propios caminos, ni buscando mis propios placeres, ni hablando de mis propios asuntos, de negocios, de dinero. No se trata de eso. Entonces Yahvé será tu delicia. Ya no el día, sino Yahvé, Dios, será tu delicia. Si tú llamas delicia al día de reposo, ya no el día, sino Yahvé mismo, Dios mismo será tu delicia. Esto, hermanos, hay que creerlo. Está en la palabra de Dios. Y eso se cumple. Esto es así. Así que el día de reposo ya no es para que el negociante, aunque tenga las puertas cerradas de su negocio, diga, bueno, no puedo vender porque es domingo, pero voy a entrar allí en mi negocio con las puertas cerradas y voy a hacer inventario de todo lo que tengo ahí. Se está trabajando, no está dedicando ese día para el Señor. O el estudiante que tiene examen el lunes. Ahora tengo las horas del domingo por la tarde para estudiar. No, el domingo por la tarde no son horas para estudiar, son horas para dedicarlas a Dios y para recibir bendición de Dios. Pero es que tengo examen el lunes. Bueno, ¿y por qué no has preparado de lunes a sábado? Hubiera cogido un tiempo más cada día y el séptimo día, el día del Señor, estás libre. El primer día de la semana, estás libre para poder presentarte al examen. Y no solo eso, sino cualquier actividad que hagamos, si la hacemos en 6 días, luego el séptimo podemos descansar de esas obras y dedicarlo al Señor, con inteligencia. Es que tengo mañana una obligación, sí, porque no es previsto ya que el domingo no vas a poder hacerlo, sino que lo quieres dedicar al Señor y lo vas haciendo entre semana, tomando previsión. Eso es la forma de tomar tiempo al tiempo para que podamos dedicar el domingo para el Señor. Así que también dice Génesis 2:3, me dijo Dios Elohim el día séptimo. El día del séptimo es como un medio de gracia. El día del reposo del Señor es como un medio de gracia. Sabemos que los medios de gracia son para que recibamos más y más de Dios a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la iglesia, de venir a las iglesias a adorar a Dios. Pero el día de reposo es también una especie de medio de gracia para recibir bendición abundante de Dios. Si sabemos guardarlo, también vamos a ser bendecidos. Recordar que este texto de Génesis no lo está diciendo Dios desde el Sinaí, que es cuando fue Dios y dio la ley de Moisés. La está dando al principio, en la creación, en el Génesis,
desde el paraíso. Ahí está dando este mandamiento de imitar a Dios en el día de reposo. Ahí está exponiendo Dios que el día de reposo es para nosotros, para los creyentes. No por ley de Moisés, sino ya desde el paraíso, Dios ya lo instituyó. Así que es un día especial. Por eso se llama el Día del Señor, porque no es nuestro día, es el Día del Señor. Es el día que no tenemos obstáculos ni impedimentos para gozarnos en él. Y también para dedicarlo al descanso del cuerpo, ciertamente. Si no, preguntar eso a los israelitas si el día de reposo no fue una bendición para ellos. Después de salir de Egipto, de estar trabajando, el que Dios le diera luego un día de reposo para su cuerpo y para sus almas. Los israelitas tienen un día entero para descansar y para dedicarlo al Señor. Así debemos obrar nosotros, debemos reposar de nuestras cosas y santificar el día para el Señor. Así que ese día no es una carga para nosotros, es una deleitosa comunión con Dios, comunión íntima con Él. Yo pregunto, ¿esto es una carga para un verdadero hijo de Dios? El que pasemos un día en la presencia de Dios haciendo lo que en nosotros hoy día no podemos hacer, ¿es una carga para nosotros? El que seamos librados de nuestros quehaceres para poder dedicarnos al cuidado de nuestras almas, al cuidado de nuestras vidas espirituales, a darle la gloria a Dios, ¿es una carga? Yo me pregunto, porque puede ser que sí, que en algún momento te haya costado venir a la iglesia, pero que un día te cueste venir a la iglesia no significa que cada día sea una carga en los días del Señor. Un día te puedes sentir mal por lo que sea y no pasa nada. Pero que todos los domingos de todos los días del Señor sea una carga para ti, no es normal. Es un gozo poder dedicarnos al Señor en ese día. Pero vamos a ver, quiero contar un poquito qué significa para el creyente de hoy el que hayamos entrado en el reposo de Dios. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4. Aquí el autor de Hebreos nos va a hablar del día de reposo en el Nuevo Testamento. Dice en el 4.1: temamos por tanto nosotros, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque así como a ellos también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de fe por parte de los que la habían oído. Aquí el autor de Hebreos se está refiriendo a cuando el pueblo de Israel, que ya había salido de Egipto, que había estado 40 años por el desierto, llega hasta Canaán, y una vez que están allí, Dios le dice que entren a poseer la tierra, Dios le dice pasar y poseer la tierra, pero ellos no se fiaban mucho de Dios, y ¿qué hacen? Envían a 12 espías para que les den un informe de cómo es aquella tierra, y ven aquellos 12, entran en la tierra a ver lo que hay, y cuando vuelven, hay 10 cobardes, hay 10 que desaniman al pueblo y les dicen no se puede entrar en esa tierra. Hay gigantes, hombres de guerra, no podremos entrar nunca ahí. Nuestros hijos se van a hacer presa para ellos y nosotros también. Y por su incredulidad, porque Dios les había dicho que pasaran, porque Él iba a estar con ellos, por su incredulidad no entraron a poseer la tierra de Canaán, que era el reposo de Israel en aquel tiempo. Ellos habían estado 40 años vagando en el desierto, alimentándoles de lo que Dios les daba en el desierto. Para ellos su reposo consistía en tener una tierra propia,
vagando en el desierto sin saber dónde ir, sin saber dónde iban a proveerse de las cosas necesarias, esperando solo en Dios que les diera conforme a su misericordia. Y así lo hizo Dios durante 40 años, les dio de comer siempre y de beber. Pero llegaron a Canaán y su único deseo era poseer una tierra y descansar, entrar en el reposo, ya no tener que ir vagando por la tierra, sino descansar. Ese era el reposo para Israel en aquel tiempo, entrar en Canaán y descansar ya de tanto peregrinaje y poder asentarse en una tierra. Pero ¿qué ocurrió? Como dice aquí el autor en el 2, porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, pero a ellos no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de fe por los que la habían oído. Ellos oyeron el informe de los espías, de aquellos 10 espías, y no creyeron que Dios pudiera hacerles entrar en el reposo. No lo creyeron, por lo tanto no entraron, porque Dios les mandó unas plagas y los consumió a aquellos 10 espías, y todo el pueblo que no quiso entrar se quedó allí postrado en el desierto. Ahí quedó y ahí murieron por la incredulidad de ellos. No entraron en el reposo de Dios. Pero aquí dice el autor que ese reposo aún está presente en el 4.1. Temamos, por tanto, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, aún el reposo para el pueblo de Dios. Ahora está hablando del reposo del creyente. Temamos nosotros, dice el autor de Hebreos, nosotros está hablando de los cristianos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca que no lo haya alcanzado, porque en las iglesias del Señor también hay incrédulos. En las iglesias donde nos reunimos también hay personas que están escuchando el Evangelio cada domingo, pero que hay incredulidad en ellos, aún no han recibido el Evangelio por fe. Lo oyen, escuchan, saben mucho de la salvación, pero no lo han aceptado aún como suyo propio, como el poder del Evangelio que tiene para el perdón de nuestros pecados. No lo han recibido, no lo han aceptado, no lo creen. Y aunque estén domingo tras domingo, les va a pasar como a aquellos que no pudieron entrar en Canaán. Por su incredulidad no entrarán en el reposo de Dios. Nosotros. ¿Pero de qué reposo está hablando aquí para los creyentes? Sabemos que hay un reposo en el día final, cuando ya estemos con el Señor en la eternidad, será nuestro reposo total, donde ya no habrá más de pecado, ni habrá más corrupción, ni habrá más licencia, no habrá nada ya que nos impida gozarnos en el Señor. Pero en este tiempo, ahora, hoy, hay un reposo en el cual debemos entrar los que creemos. Dice en el 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Los que hemos creído, no entraremos en el futuro, entramos ya en el reposo que Dios nos ha dado. Los que creemos, los que tenemos fe, ya hemos entrado en el reposo con Dios. No dice entraremos hablando del futuro, está hablando de un reposo actual para los que creen hoy. ¿Y qué reposo es eso? Hermanos, hay muchas cosas que podemos decir sobre esto, pero yo solamente voy a decir 3. ¿En qué consiste el reposo del cristiano hoy para nosotros en esta época, en esta vida, en este momento? Romanos 6. Romanos 6. Fijaros todas las bendiciones que Dios nos ha dado cuando entramos en el reposo de Dios. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. En el 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Jesús el Mesías. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis a sus concupiscencias. El creyente, el cristiano, ha entrado
en un reposo que significa que está unido a Cristo. Nuestra unión con Cristo, somos un espíritu con Él y somos unidos a Él de tal manera que aún en su muerte nosotros morimos, nuestro viejo hombre murió juntamente con Cristo en la cruz. Eso es lo que está diciendo Romanos 6:6, que nuestro hombre de pecado, nuestra vieja naturaleza, nuestro hombre viciado conforme a los pecados y a la naturaleza de Adán, ese hombre fue crucificado con Cristo. ¿Para qué? Y ese cuerpo de pecado fue desactivado. ¿Qué significa desactivado? Pues que ya no recibe energía. ¿De quién? Del pecado. Hemos sido desactivados del poder del pecado. Por lo tanto, no tenemos por qué obedecer al pecado en nosotros. No tenemos por qué ser esclavos del pecado. Él ha desactivado el cuerpo de muerte que había en nosotros, muriendo nosotros en la cruz de Jesucristo. Y por eso dice en el 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Cuando uno está muerto, el pecado no puede hacerle nada. Si estás muerto, ¿cómo te va a tentar el pecado? No hay manera de tentar a un muerto. Y nosotros sabemos que hemos muerto con Cristo. Nuestro viejo hombre ha muerto con Cristo en la cruz. Estas son realidades espirituales. No con nuestros ojos no las podemos ver ni entender, pero espiritualmente sí. Tenemos el Espíritu de Dios para discernir estas cosas. Y nuestro cuerpo de pecado fue crucificado juntamente con Cristo, de tal manera que el poder del pecado ya no actúa en nosotros. Puede tentarnos, puede que alguna vez pensemos en el pecado, pero no puede obligarnos a pecar. El pecado no puede obligarnos a pecar, porque hemos sido desactivados de ese poder. Hemos sido sacados fuera. Por eso dice en el 12, no reine pues el pecado en vuestra vida. Si estamos desactivados del poder del pecado, si hemos sido desactivados, ¿por qué va a reinar el pecado en nosotros? Si ya no tiene poder en nosotros. Ese es un reposo para el cristiano de hoy. No tiene por qué pecar deliberadamente. Puede pecar y puede no pecar. Pero el pecado no tiene ninguna autoridad sobre ti. No reina sobre ti. No eres esclavo del pecado. Los hombres del mundo son esclavos de Satanás y del pecado. Y no pueden liberarse de esa esclavitud. Pero nosotros hemos hecho libres ya por nuestra unión con Cristo. Y hemos entrado en el reposo. ¿Qué significa eso? Ya no somos esclavos del pecado. No lo somos. Hemos sido liberados de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es un descanso. O no es un descanso no tener que ser esclavos del pecado. Antes éramos esclavos de nuestra voluntad y de nuestros pensamientos. Lo mismo que los demás. Así que, hermanos, hagamos uso de este poder y entendamos que el pecado no tiene ya poder sobre nosotros. Si nosotros no queremos pecar, el pecado nos puede tentar, pero nunca nos puede obligar. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 al 13. Si bueno es haber sido liberados del pecado, del poder del pecado, también es bueno haber sido liberados de la maldición de la ley. Hemos sido liberados de la maldición de la ley por causa de estar unidos a Cristo. Oh Gálatas, el 10 al 13, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Fijaros, dice, maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición.
¿Qué significa esto? Lo que decíamos antes de los fariseos, todos aquellos que buscan la salvación de una manera legalista, buscando cumplir los mandamientos de Dios, están bajo maldición. ¿Y cuál es la maldición que la ley les trae a esos hombres? Pues que están persiguiendo una salvación que no van a encontrar nunca. Van a querer salvarse por cumplir los mandamientos de Dios, pero eso nunca va a ocurrir. Y eso es una maldición. El que tú vayas detrás de lo que tú quieres conseguir y que nunca lo vayas a conseguir, aunque esté ahí y tú lo estés viendo, eso es una maldición. Vas a gastar todos tus esfuerzos y toda tu vida en algo que nunca vas a conseguir. Eso es una maldición. Y todos aquellos que buscan por medio de la ley la salvación están bajo la maldición de Dios. Así que la maldición consiste en ir detrás de algo que no puede darte lo que te promete. Y la ley promete dar vida a todos aquellos que la cumplan, pero resulta que nadie la puede cumplir. Por lo tanto, todo aquel que lo intenta está bajo maldición, porque nunca va a conseguir aquello que la ley promete, pero que niega a todos. No porque la ley sea mala o sea defectuosa, todo lo contrario, la ley es buena y el mandamiento es santo, justo y bueno. El problema está en el hombre, que por causa de su pecado no puede obedecer, no puede cumplir la ley de Dios. El pecado está en el hombre, el problema está en el hombre, no en la ley. La ley es santa. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Como Él sabe que nosotros no podemos salvarnos por la ley, nos da la salvación por gracia, mediante la fe. Y todos nosotros que hemos creído, como decía Hebreos, todos los que hemos creído, hemos entrado en el reposo. Entramos ya en el reposo, porque ahora ya no buscamos la salvación por nuestra propia justicia. La justicia y la justificación se encuentran en Cristo, y nosotros por la gracia y por la fe la hemos recibido gratuitamente. Y descansamos, y la maldición de la ley ya no está contra nosotros, porque ya somos salvos, y no perseguimos la ley, buscando de ella lo que nos promete y no podemos alcanzar por nuestro pecado. Somos liberados de la maldición de la ley porque Cristo fue hecho maldito por nosotros. Es semejante a aquella mujer que hay en Mateo 5. Mateo 5, 25. Que dice que llevaba 12 años enferma. Una enfermedad que era un azote para ella. La Biblia nos enseña, la palabra nos enseña que había sufrido mucho de parte de los médicos y gastado mucho dinero en médicos. Todo cuanto tenía, dice la palabra, y no sacó ningún provecho de todo ese esfuerzo. Dice, antes bien le iba peor. Antes bien le iba peor. Y así son los legalistas. Los legalistas gastan todo su esfuerzo, gastan toda su energía en buscar el cumplir la ley para salvarse. Gastan todas sus fuerzas, gastan todas sus horas del día en cumplir la ley de Dios, hasta los detalles. Pero al igual que aquella mujer que decía que en vez de irle mejor le iba peor, así les pasa a los legalistas. Cuanto más quieren cumplir la ley de Dios, tanto más se dan cuenta de que no pueden. De que no se puede cumplir, que no pueden hallar salvación a través de ella. Este es lo que les pasa a estos legalistas, que buscan esa salvación de esa manera. Pero ¿qué hizo aquella mujer? Ella oyó que Jesús estaba por allí. ¿Y qué hizo? Pensó, si yo me acerco a Él y toque aunque sea el borde de su manto, tal vez, seguro que seré salvada, seré sanada de mi enfermedad, de mi azote. Y ella se acercó a Jesús y tocó aquel borde del manto de nuestro Señor. Y cuando se acercó, salió poder de Jesús y en aquel momento aquella mujer fue sanada por la fe que ella había puesto en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo había malgastado, su esfuerzo no valió para nada,
pero en cuanto puso su fe en el Señor, aquella azote aquella maldición fue sanada. Y es lo mismo que les pasa a los legalistas. Sabemos que una de las funciones de la ley que es hacernos entender que somos pecadores y que necesitamos de Jesús. Los legalistas, cuando ven y deben entender que son pecadores y que no pueden salvarse, su reacción tendría que ser acudir a Jesús como acudió esta mujer, en busca de la salvación. Y muchos, por ejemplo Lutero, así le pasó. Él quería cumplir la ley, no podía, hasta que entendió que el justo por la fe vivirá. Y de esta manera la ley los llevó hasta Cristo con un ayo. Así que los que son legalistas buscan cumplir la ley de Dios, buscando la salvación. Pero al igual que aquella mujer, si no vienen a Jesús con fe, ellos estarán bajo la maldición de la ley. Bueno, y yo quiero acabar ya para no hacerlo más largo, pero simplemente recordar también que Pablo nos enseña en Romanos 7 que hemos sido librados del cuerpo de muerte. El cuerpo de muerte. Pablo decía que él entendía que él veía su condición, él veía que quería hacer lo bueno, él sabía lo que era bueno, pero no podía hacerlo. Y al mismo tiempo se daba cuenta de lo que era malo, que él quería evitar hacer lo malo, pero no podía dejar de hacerlo. Pablo se daba cuenta de esa lucha que había en él. Así que para él era una lucha que solo la solucionó de una manera. Cuando dice en Romanos 7, del 21 al 25, así que, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo comprueba, como nosotros podemos comprobar, que la salvación no se encuentra en nosotros mismos. Él comprobó que la salvación no se encontraba en él mismo, sino que era externa a él, porque él no era capaz de hacer lo que es bueno y lo que es malo. Así que Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, ¿quién te ha librado de este cuerpo de muerte? Pablo dijo, gracias a mi Señor, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos libra de ese cuerpo de muerte. Así que, hermanos, estamos en el reposo de Dios porque hemos creído. Estamos en paz con Dios, que ese es el reposo del creyente, estar en paz con Dios, porque hemos creído. Y eso viene externo a nosotros. Cuando Cristo se hace uno con nosotros, nosotros tenemos paz para con Dios. Sí, sí.